Soy niñera y me estoy involucrando con uno de los hijos de mis jefes, que ya es mayor de edad. Actualmente tengo 38 años y desde hace 8 años, cuido a los hijos de una familia. Estoy soltera, pero estuve casada. Uno de los motivos de mi separación fue el hecho de no poder tener hijo. Después del divorcio viví sola por un tiempo, pero poco después mi padre falleció y mi madre quedó sola y con la salud muy deteriorada. Decidí mudarme con ella para cuidarla y en esa época, ya trabajaba para esta familia. Cuando comencé a trabajar en la casa, era para cuidar al hijo mayor mientras no estaba en la escuela. Él tenía apenas 13 años en ese entonces. Mi rutina incluía recogerlo del colegio y quedarme con él por las tardes. Cuando cumplió 17 años, la madre quedó nuevamente embarazada y continué en el empleo, pero ahora también cuidando al bebé y ayudando a la madre con otras tareas. Poco después del nacimiento del bebé, la madre retomó rápidamente su rutina de trabajo, así que quedé a cargo de ambos niños. Con el paso de los años, el chico creció y ahora tiene 21 años. Ya no está bajo mi cuidado directo, pues es un adulto independiente. Mi responsabilidad actualmente es cuidar a su hermana menor. Hace unos 7 meses comencé a notar un comportamiento diferente de su parte. Empezó a elogiarme de formas que antes no hacía, diciéndome que yo era muy guapa y que, cuando comenzara a salir con alguien, le gustaría estar con una mujer mayor y atractiva como yo. Al principio tomaba esos comentarios como una broma y decía, déjalo, chico, yo he cuidado de ti desde que eras un adolescente. Pero él siempre respondía, el adolescente se convirtió en hombre y si tú quisieras, podrías verme como tal. Al principio me sentía muy incómoda con estas situaciones, pero de alguna manera también me halagaba que alguien tan joven me elogiara. Con el tiempo esa sensación fue creciendo, aunque intentara evitar mostrarlo. Un día, mientras me estaba duchando en el baño reservado para mí en la casa, algo sucedió. La puerta se abrió de repente, haciéndome dar un salto de susto. Intenté cubrir mi cuerpo detrás de la mampara de vidrio empañada, y mi corazón empezó a latir con fuerza al escuchar su voz. Perdón, pensé que no había nadie aquí, dijo, pero su voz sonaba demasiado tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Sal de aquí ahora, grité tratando de sonar firme. Tranquila, ya me voy, respondió, pero se quedó un instante más antes de cerrar la puerta. Lo escuché marcharse, pero mi mente seguía en blanco. Era obvio que sabía que yo estaba allí. El vapor, el sonido del agua, todo indicaba que el baño estaba ocupado. Terminé de ducharme rápidamente tratando de calmar mis pensamientos, pero esa intrusión me había dejado nerviosa. Era demasiado confuso lidiar con lo que venía diciendo y haciendo últimamente. Desde que empezó a mirarme de esa manera, a elogiarme, a insinuarse, parecía que estaba poniendo a prueba mis límites. Y lo hacía con una confianza que me descolocaba. Esa misma noche, mientras estaba en la cocina guardando los platos de la cena, lo vi entrar. Era tarde y todos ya estaban en sus habitaciones. El silencio de la casa me había dado una falsa sensación de tranquilidad. Pero en cuanto lo vi apoyado en la puerta con esa mirada que me hacía sentir cosas que no debería sentir, supe que no era casualidad. Tienes que parar con esto, le dije de inmediato sin dejar que hablara. Tú crees que es un juego, pero no lo es. No está bien. No es un juego, respondió, acercándose lentamente. Es que no puedo evitarlo. Desde que me di cuenta de lo que siento por ti, no puedo fingir que es diferente. Te veo todos los días y cada vez que me miras, siento que mi corazón va a explotar. ¿Por qué no puedes verme como yo te veo a ti? Porque esto no es correcto. Yo soy tu niñera. Esto está mal, contesté dando un paso hacia atrás, aunque mi cuerpo temblaba con su cercanía. Mal, porque crees que soy un chico que no sabe lo que quiere. Tengo 21 años. Sé exactamente lo que siento, y sé que tú también sientes algo. Estás confundido. Esto es solo una fase, algo que se te pasará. Él negó con la cabeza y se acercó un poco más, hasta que quedé atrapada contra la encimera. Si fuera una fase, no estarías temblando ahora. No intentarías alejarme con palabras y sin embargo seguirías aquí, tan cerca. Quería responder, apartarlo, pero no pude. Era como si sus palabras fueran demasiado ciertas, demasiado difíciles de negar. Entonces, en un movimiento rápido, colocó su mano al lado de mi cintura, inclinándose hacia mí. Dime que me detenga de verdad y lo haré, susurró con sus ojos fijos en los míos. Debería haberlo dicho. Debería haber gritado, empujarlo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, mis defensas simplemente se desmoronaron. Había algo en su intensidad, en su mirada llena de pasión, que antes de darme cuenta cedí. Me incliné levemente hacia él, permitiendo que nuestros labios se encontraran por un instante. Fue un beso rápido, casi inocente, pero suficiente para sacarme de mi propia burbuja. Me alejé de golpe, colocando mis manos en su pecho y empujándolo hacia atrás. Esto no puede volver a pasar, susurré con la voz temblorosa. Soy responsable de ti y de tu hermana. Esto no está bien. No es. No tienes que tener miedo de mí. No voy a lastimarte y no voy a contarle a nadie, dijo en voz baja, pero la intensidad de su mirada me hacía temer por mí misma, no por él. Tenía que irme de allí, rápido. Pasé junto a él, evitando mirarlo, pero sentía su mirada ardiendo en mi espalda. Subí las escaleras, entré en mi cuarto y cerré la puerta con llave, intentando procesar lo que acababa de pasar.
Ese beso, aunque tan breve, había cambiado todo. Sabía que había cruzado una línea que no debía cruzar, y ahora, por más que intentara, no había forma de fingir que nada había sucedido. Esa noche, encerrada en mi cuarto, no pude dormir. Ese beso, aunque breve, había abierto algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante años. Me sentía viva, deseada, pero también invadida por la culpa y la confusión. ¿Cómo había llegado a este punto? Pasé horas mirando al techo, tratando de convencerme de que podía olvidar lo que había pasado, de que debía mantener la distancia. Pero en el fondo sabía que era imposible. A la mañana siguiente intenté comportarme como si nada hubiera sucedido. Me levanté temprano, preparé el desayuno y llevé a la pequeña al colegio. Pero cada vez que él pasaba cerca de mí, mi corazón latía con fuerza. Intentaba no mirarlo, pero él me buscaba con esos ojos intensos que parecían atravesarme. Cuando la familia salió de casa esa tarde, quedamos solos otra vez, y él aprovechó la oportunidad. ¿Por qué me evitas?, preguntó apareciendo de repente en la cocina mientras yo lavaba los platos. No te evito, respondí rápidamente sin mirarlo. Si lo haces, desde esa noche apenas me hablas. Es porque te asusté. Suspiré dejando los platos a un lado. No me asustaste. Pero esto no está bien. No puede seguir pasando. ¿Por qué no? Ambos lo sentimos, no puedes negarlo. ¿Por qué tienes tanto miedo de lo que podría ser? Porque yo soy la adulta aquí. Yo soy responsable. ¿Y por qué? Mi voz se quebró, incapaz de terminar la frase. No quería admitir que también lo deseaba, que había algo en el que me hacía sentir joven otra vez. Él dio un paso hacia mí, acercándose tanto que podía sentir su respiración. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Yo sé lo que siento y sé que tú también lo sientes. Déjate llevar, solo esta vez. Antes de que pudiera detenerme, nuestras miradas se cruzaron, y el resto del mundo pareció desvanecerse. Fue como si todas mis defensas se desmoronaran de golpe. Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con más intensidad, y por un momento me permití perderme en él. Cuando finalmente me aparté, mi corazón latía con fuerza, y su mirada estaba fija en la mía. Esto no puede seguir, susurré, aunque mi voz no tenía convicción. Entonces, ¿por qué no te detuviste?, respondió con una leve sonrisa. No tuve respuesta para eso. Durante las semanas siguientes, nos dejamos llevar por esos momentos de pasión robada. Cada vez que estábamos solos parecía inevitable que termináramos buscándonos. Me decía a mí misma que era solo algo pasajero, que ambos encontraríamos la manera de seguir adelante y dejarlo atrás. Pero cada vez que él me miraba o me tocaba, era como si el tiempo se detuviera, como si todo lo demás en el mundo dejara de importar. Hubo una noche en particular que quedó grabada en mi memoria. La familia había salido de viaje durante el fin de semana, y nos quedamos solos en casa. Después de cenar, él me pidió que me quedara con él en la sala. Al principio dudé, pero finalmente accedí. Pasamos horas hablando, algo que rara vez hacíamos. Me contó cosas sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Fue la primera vez que lo vi como algo más que el chico al que había cuidado durante años. Esa noche, cuando me pidió que me quedara con él en su cuarto, no tuve fuerzas para decir que no. Me acosté a su lado, sintiendo su brazo rodear mi cintura, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, como si perteneciera a algún lugar. No pasó nada más, pero el simple hecho de estar allí, de sentir su calor junto al mío, fue suficiente para que mi corazón se llenara de algo que no había sentido en años, esperanza. Pero esa felicidad no duró mucho. Unas semanas después, durante una de las reuniones familiares, todo cambió. Yo estaba ocupada ayudando a la madre con los preparativos cuando lo vi entrar con una chica. Era joven, de su edad, y tenía una sonrisa radiante. Al principio no pensé mucho en ello, pero algo en la forma en que él la miraba me hizo detenerme. Había una chispa en sus ojos que reconocí de inmediato, porque era la misma que había visto cuando me miraba a mí. Traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo era una amiga. Pero más tarde, cuando salí al jardín para recoger algunas cosas, los vi juntos. Estaban bajo un árbol, lejos de la vista de los demás. Y entonces sucedió. Él la tomó de la mano, inclinándose hacia ella, y la besó. Fue como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. Cada caricia, cada sonrisa que le daba, era un recordatorio de lo tonta que había sido al creer que lo que teníamos era real. Me sentí usada, como si todo lo que había sucedido entre nosotros no significara nada. Regresé a la casa rápidamente intentando mantener la compostura. Pero por dentro estaba destrozada. Esa noche, mientras todos dormían, me encerré en mi cuarto y dejé que las lágrimas cayeran libremente. No era solo el dolor de la traición, era la vergüenza de haberme permitido creer en algo tan imposible. Sabía que no podía quedarme en esa casa mucho más tiempo. Pero también sabía que de alguna manera, esta historia aún no había terminado. Algo terrible estaba a punto de suceder, lo sentía en el aire, como una tormenta que se aproxima y no puedes evitar. Esa noche no pude dormir. La escena de él besando a otra mujer seguía repitiéndose en mi cabeza como una película torturante. Era como si cada vez que cerraba los ojos, las risas y las sonrisas de ellos me recordaran lo ingenua que había sido. Pasé horas mirando al techo de mi cuarto, sintiendo una mezcla de rabia, vergüenza y sobre todo, un vacío imposible de llenar. Pero cuando llegó la madrugada, algo cambió dentro de mí. Necesitaba enfrentarlo.
Necesitaba respuestas, explicaciones. No podía simplemente ignorar lo que había visto, no después de todo lo que habíamos compartido. A la mañana siguiente esperé a que la casa estuviera tranquila. Su madre estaba en el trabajo, su hermana en la escuela, y él estaba en su cuarto. Toqué la puerta con firmeza y él la abrió después de unos segundos, con una expresión confundida al verme allí. ¿Podemos hablar?, pregunté intentando mantener la calma. Él se encogió de hombros y me dejó entrar. Cerró la puerta detrás de mí y se recostó contra la pared, cruzando los brazos. ¿Qué pasa? Tomé aire, tratando de ordenar mis pensamientos. Te vi ayer en el jardín. Con ella. Él arqueó una ceja, pero no parecía preocupado. Al contrario, su expresión era indiferente. ¿Y qué? Esa respuesta me golpeó como un puñetazo. ¿Y qué? Después de todo lo que pasó entre nosotros, eso es todo lo que tienes que decir. Yo pensé que... ¿Qué pensaste?, me interrumpió con un tono de voz frío. ¿Que estábamos enamorados? ¿Que esto era algo real? Se rió, pero no había humor en su risa. Eres una adulta, deberías saberlo mejor. Sentí como mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Me hiciste creer. Tú dijiste que... Dije lo que querías escuchar, respondió sin siquiera parpadear. ¿De verdad creíste que esto era algo más? Eso es tu problema, no el mío. Me quedé en silencio intentando procesar lo que estaba diciendo. Era como si, de repente, se hubiera transformado en otra persona. ¿Por qué estás tan molesta?, continuó con una frialdad que me heló la sangre. Sabías desde el principio que esto estaba mal. Fuiste tú quien rompió las reglas, no yo. Tú me manipulaste, respondí con la voz temblando de rabia. Tú me buscaste, tú insististe y ahora actúas como si yo fuera la culpable. Él dio un paso hacia mí, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. Yo no manipulé nada. Tú hiciste lo que quisiste y ahora estás arrepentida. Pero, ¿sabes qué? Si intentas decir algo sobre mí, si le cuentas a alguien lo que pasó, yo le diré todo a mi madre. Le diré que tú empezaste, que te aprovechaste de mí. Eso no es verdad, protesté en shock por lo que estaba diciendo. ¿Y quién crees que ella va a creer? Sonrió, pero era una sonrisa cruel. Soy su hijo y tú eres solo la niñera. Una mujer mayor que cruzó la línea. Te despedirá en el acto. Y además, imagina lo que la gente diría de ti. ¿Quién contrataría a alguien como tú después de eso? Tu nombre estaría arruinado. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me estaba amenazando, y lo peor de todo es que tenía razón. Si contaba la historia de manera distorsionada, si ponía toda la culpa sobre mí, mi vida estaría acabada. Eres un idiota, murmuré sin fuerzas para gritar. Confié en ti. Yo. No confíes en nadie, respondió con frialdad. Y ahora, te sugiero que olvides todo esto. Si no quieres estar conmigo, está bien. Pero no hagas drama, porque no terminará bien para ti. Salí de su cuarto aturdida, sintiendo una mezcla de humillación, rabia y desesperación. Él no era nada de lo que yo creía. Todo su encanto, todas sus palabras dulces, todo había sido una mentira. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama, tratando de pensar en qué hacer. Él tenía razón en algo, si su madre se enteraba, mi vida estaría arruinada. Pero no podía dejar que él tuviera ese poder sobre mí. No podía seguir viviendo bajo esa amenaza. Tenía que asumir mis errores. Tenía que ser honesta, enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. No podía permitir que él controlara mi vida con sus amenazas. Miré el reloj. Su madre llegaría a casa en unas horas. Respiré hondo, reuniendo el valor necesario. Yo misma tenía que hablar con ella. Esa noche pasé horas despierta, pensando en todo lo que había sucedido. Cada palabra de él resonaba en mi cabeza como un eco venenoso. Voy a decírselo a mi madre, tu nombre estará arruinado. Pero por más miedo que me diera, no podía dejar que él tuviera ese poder sobre mí. Si iba a ser destruida, que fuera por la verdad, no por sus mentiras. Cuando escuché la puerta de entrada abrirse y supe que su madre había llegado, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentía las piernas temblar mientras bajaba las escaleras, cada paso más pesado que el anterior. Ella estaba en la cocina, guardando sus cosas después de un largo día de trabajo. Cuando me vio, me dedicó una pequeña sonrisa, pero su expresión cambió al notar mi rostro pálido y la seriedad en mis ojos. ¿Estás bien?, preguntó con genuina preocupación. Necesito hablar contigo, respondí con la voz apenas un susurro. Dejó lo que estaba haciendo y señaló la mesa. Claro. ¿Qué pasó? Mis manos estaban frías y las apretaba contra mí para intentar calmarme. Respiré hondo, reuniendo toda la valentía que tenía. Cometí un error, comencé sintiendo un nudo en la garganta. Me involucré con tu hijo. No debió suceder, fue un error, y asumo toda la responsabilidad. Su rostro permaneció inexpresivo por un momento, lo que solo aumentó mi nerviosismo. Continué. Sé que estuvo mal. Fue impulsivo, fue una falta total de juicio. Pero no podía permitir que él distorsionara las cosas y pusiera toda la culpa sobre mí. Sentí que lo justo era que supieras la verdad directamente de mí. Hubo un largo silencio. Cada segundo se sentía eterno mientras ella me miraba, su expresión imposible de leer. Finalmente suspiró y pasó las manos por su rostro como si estuviera tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Ya lo sospechaba, dijo para mi completo asombro. ¿Cómo?, pregunté con la voz temblorosa. No soy ciega.
Vi la forma en que se miraban, especialmente él. Era diferente. Pero nunca imaginé que las cosas hubieran llegado tan lejos. Sentí mi rostro arder de vergüenza. Lo siento mucho. De verdad. Ella negó con la cabeza, como si estuviera tratando de organizar sus pensamientos. Mira, voy a ser honesta. Lo que hicieron estuvo mal, no hay manera de justificarlo. Y tienes razón en asumir tu parte de responsabilidad. Pero al mismo tiempo, mi hijo debería saber cómo tratar a una mujer. Es un adulto y aún así actuó como un niño mimado y egoísta. Me sorprendió su franqueza, pero continuó antes de que pudiera responder. Si hay algo que no tolero, es la falta de respeto. Y claramente no te respetó. Manipularte, amenazarte, eso es imperdonable. Un hombre de verdad no hace eso. Se levantó de la mesa con una expresión decidida. Voy a ocuparme de él. Ahora mismo. Me quedé sentada sin saber qué esperar, mientras ella subía las escaleras. Escuché voces elevadas desde su cuarto, su tono firme y autoritario, mientras él intentaba defenderse. Casi me fui de la casa en ese momento, pero algo me detuvo. Al cabo de un rato, ella bajó nuevamente con el teléfono en la mano y una expresión más seria que nunca. Grabé la conversación, dijo, mostrándome un vídeo en el que le daba una reprimenda severa a su hijo. Tiene que aprender una lección. No solo para respetarte a ti, sino para entender el tipo de hombre que no debe ser. Voy a publicar esto. Que sienta vergüenza, que todos sepan el tipo de actitud que tuvo. No tienes que protegerme de esta manera, comencé a decir, pero ella levantó la mano, interrumpiéndome. Esto no se trata de protegerte, se trata de enseñarle lo que está bien y lo que está mal. Pero voy a preservar tu nombre. Nadie necesita saber quién eres. Ese es su problema, no el tuyo. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y humillación. Me había salvado de un escándalo, pero sabía que eso no significaba que las cosas pudieran continuar como antes. Pero necesitamos ser claras, continuó con un tono más suave. No puedo permitir que sigas trabajando aquí. Aunque entiendo tu posición y respeto tu honestidad, lo que pasó nunca debió ocurrir. Es mejor para todos que te vayas. No es justo para ti, para mí ni para mi familia mantener esta situación. Sabía que tenía razón. Por más que doliera, no había otra salida. Me fui de la casa ese mismo día, sin mirar atrás. Mientras hacía mis maletas, lo vi en el pasillo, pero no dijo nada. Su mirada estaba llena de vergüenza y rabia, probablemente más por la humillación que estaba enfrentando que por un arrepentimiento genuino. Cuando dejé la casa, sentí como si estuviera dejando atrás una parte de mí misma. Mi reputación, mi empleo, e incluso una versión idealizada de lo que creí que podría tener con él. Estaba arruinada, pero de alguna manera, también aliviada. Ella tenía razón. Por más difícil que fuera la situación, fue justo. Ahora, tenía que empezar de nuevo, aunque no sabía cómo.